Doctora Clara, la sensación que tienen los medios y un sector de la opinión pública es que el Polo, por razones muy distintas, se cerró a la posibilidad de que efectivamente hubiera problemas serios de corrupción en la alcaldía de Bogotá y defendió a muerte al alcalde Moreno, y que solo cuando ya empezaron a aflorar los procesos y las acusaciones formales empezó a tomar distancia de lo que venía ocurriendo. ¿Esa es una crítica que en su opinión es justa? Es una crítica que aparece ser justa si en este país no tuviéramos el imperio de la Constitución y la ley. Nosotros en el Polo Democrático lo hemos dicho en todos los tonos. El debido proceso obliga no solamente a los jueces, obliga no solamente a los órganos de control, obliga por estatutos a los partidos políticos que están amparados en una Constitución que incluye el debido proceso como uno de los derechos fundamentales. Desde el mes de febrero, en que ya arreciaban las críticas, la Dirección Nacional del Polo, atendiendo además un criterio de nuestro, yo diría, presidente honorario, el doctor Carlos Gaviria Díaz, atendió una directriz que analizamos con mucho juicio, y es que el Polo adoptaría determinaciones respecto de retiro de respaldo político, respecto de sanciones o medidas cautelares al interior del partido, solamente cuando se pronunciaran los jueces o los medios de control. Y así lo hicimos. Cuando fue llamado a juicio el senador Iván Moreno, incluso con la insistencia del representante a la Cámara, Iván Cepeda, la Comisión de Ética estudió el tema y de manera rápida y eficaz expidió una medida de suspensión. Pero ya antes la Comisión de Ética se había pronunciado y la Dirección Ejecutiva había dicho que no había atendido esa preocupación del comité. Cuando no había pronunciamiento de ninguna naturaleza por parte de ningún órgano de control, el partido no se pronunció. Eso es lo que nos critican. Ahora, y nosotros sí nos pronunciamos, y de manera contundente y seria, en expectativa, desde luego, frente a los pronunciamientos de los órganos de control. Nosotros no somos jueces, nosotros no tenemos la prueba material, nosotros no podemos juzgar a nadie ni sancionarlo sin fórmula de juicio. Eso es lo que tal vez la opinión pública no entiende, y entiende como una defensa cerrera sin beneficio de inventario, porque respetar la Constitución también tiene sus costos. Pero déjeme aquí, ya le doy una opinión personal, digamos, no transmito preocupaciones ciudadanas o de medios de comunicación, sino la mía, digamos. Quizás lo que ocurrió es que la gente lee que ustedes en su papel de partido de la oposición, si son muy críticos y descalifican muy fuertemente a los funcionarios que están en el gobierno, y en ese caso las ideas de proteger honra, reputación y debido proceso quizás no son tan importantes, pero en este caso que eran gobierno sí las piden para sí. Yo le estoy diciendo... No, pero entiendo, y es muy factible que uno tenga esa debilidad de ser más exigente con los demás que con uno mismo. Y es algo que debemos rectificar, porque uno a todo el mundo lo debe juzgar con el mismo rasero. Coincido con usted. Pero nosotros en todo momento hemos seguido ese criterio, no sé si con la misma fuerza, pero es que la gente confunde denunciar con condenar. Y nosotros, frente a las denuncias, prestamos todo nuestro apoyo, y apenas hubo pronunciamientos, empezaron los pronunciamientos nuestros. Déjeme le hago una pregunta que sé que tiene que ser muy difícil para usted, pero se la debo hacer. A estas alturas, ¿usted sí cree realmente que hubo serios problemas de corrupción en la administración distrital durante la gestión de Samuel Moreno? Yo pienso que sí. Yo pienso que no solamente durante la gestión de Samuel Moreno, yo pienso que la corrupción se ha incubado en el país, y desde luego, tristemente, la capital de la República, donde estaba gobernando el Polo, no fue la excepción. Y es algo que el país tiene que afrontar, y el Polo, desde luego, en su cuota de responsabilidad, con mucho criterio y mucho tino, porque pienso que
lo que está pasando hoy en día, la dosis nocturna en el televisor, de que se destapa una nueva olla de corrupción, debe tener a los ciudadanos, a mí me tiene totalmente desconcertada. E indignada. Indignada. Me parece que ha llegado el momento en que hagamos un examen de los valores culturales que estamos defendiendo y desde luego cómo los estamos traduciendo en la confección de la ley y en la aplicación de la ley. Yo le quiero referir un ejemplo de cuando yo era bachiller. En el colegio donde yo estudié en Estados Unidos había un código de honor y decía ese código de honor que era tan responsable por infringir el reglamento del colegio, quien cometía la infracción, quien conociendo que una compañera había cometido la infracción no la entregara a la autoridad competente. Esa, en esta cultura nuestra, es ser sapo, es visto con muy malos ojos. Pero yo me pregunto, ¿será que una sociedad puede vivir sin que todos tengamos ese control social necesario de los pares para que conjuntamente cumplamos todo con la ley, con la ética, con las buenas costumbres? No le podemos poner un policía a cada colombiano, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Coincido con usted en que se requiere sanción social y no solamente sanción legal. Yo estoy plenamente convencido de eso. A mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, encontrar personas que han sido condenadas penalmente y que hoy son adálides de la moral. Le voy a hacer una última pregunta antes de que nos vayamos al corte, aún más difícil. Reconociendo como reconoce usted que es probable que haya habido problemas de corrupción en el distrito, ¿usted cree sinceramente que esos problemas de corrupción, o al menos algunos de ellos, pudieron ocurrir sin conocimiento o sin tolerancia del alcalde mayor? Yo pienso que estando en manos de los jueces esa situación en concreto, yo me voy a atener a lo que digan los jueces, pero desde luego hace falta mucha más proactividad en los niveles más altos de la administración para que podamos reconducir el manejo de la cosa pública en Bogotá, en la nación, en todos los municipios y departamentos del país, con criterios mucho más exigentes de cumplimiento ético, de cumplimiento legal y de cumplimiento en función de la gente, porque la realidad es que como vamos estamos perdiendo el camino. Hoy estamos con Clara López Obregón, presidenta del Polo, candidata ternada a la alcaldía de Bogotá, hablando sobre la ciudad. Ya volvemos en Versión Libre. De vuelta en Versión Libre, hoy con la doctora Clara López Obregón, hablando sobre la ciudad. Doctora Clara, yo creo que a pesar de su 33% al inicio de esta charla, sus chances reales de ser la alcaldesa son mucho mayores y que muy probablemente usted será la escogida por el presidente Santos. ¿Cuándo tiene la entrevista con él? Todavía no he tenido confirmación de parte de Presidencia de la República, pero estoy atenta para poder acudir a esa entrevista que me parece de la mayor importancia. En ese momento tendrá que renunciar usted, supongo, si es designada como alcaldesa, a la presidencia del partido. Efectivamente. No puede quedar con la doble calidad. ¿Quién la va a reemplazar en el Polo? Bueno, esa es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Pero, ¿qué nombre se juega? Que todavía no la han adoptado. Yo no creo que en el Polo estén tan convencidos como usted que me vaya a nombrar el presidente de la República. Yo sí estoy convencido. Es más, podría casarle apuesta, pero con usted no cabe, porque yo creo que usted también en este juego al final le gustaría ser alcaldesa, ¿o no? Sí y no. Es el tema de fondo, ¿no? Yo me resistí mucho a estar en la terna. Estoy en la terna en compañía de unos valores muy importantes en cabeza de mis compañeros de terna, y lo que sí sabemos en el Polo es que cualquiera que escoja el presidente de la República contará con todo el respaldo. Son 3 en 1. El respaldo del partido. Y de los otros ternados. Y habrá en todo caso una cierta prevención de la opinión pública. Bueno, como es lógico, nosotros somos el partido de oposición, hay cierta animadversión ya cantada, pero esperamos poder recomponer esa imagen del Polo Democrático Alternativo como la esperanza que queremos tener frente a los colombianos de un cambio profundo, estructural, moral,
pero también político e incluyente en nuestro país. Pero ese es precisamente el problema, doctora Clara, es decir, el polo se presentaba como una alternativa frente a unas prácticas absolutamente reprochables y condenables en los partidos políticos tradicionales, corrupción, politiquería, clientelismo, y resulta que recibe la alcaldía de Bogotá y al final termina metida en el mismo problema. Hasta en la Santa Madre Iglesia, en el ejército, en la policía, en todas partes, desafortunadamente, hay individuos que no siguen las reglas del colectivo, y nosotros lo que estamos reclamando es que no nos juzguen y desde luego no nos condenen como partido por lo que pueda haber hecho alguno de sus militantes. No es justo, no es correcto, ni representa la esencia de lo que es el Polo Democrático Alternativo. Si a usted la designa el presidente de la República como alcaldesa encargada, ¿dónde focalizaría su acción de gobierno en materia de corrupción? Es decir, ¿en dónde cree usted que hay que trabajar y cómo? Bueno, toca de aquí para adelante. Hay unos procesos licitatorios grandes en curso o en proyecto. Hay que blindarlos al máximo. Yo no desecharía buscar auditorías internacionales, veedurías muy competentes de personas más allá de cualquier duda, para que la ciudadanía sienta la confianza y tenga a quién acudir cuando oiga, porque es que de todas maneras hay que escuchar si hay un rumor, si hay una información, todo eso tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias para blindarle a los bogotanos, a los colombianos, el recurso público que es para beneficio de todos nosotros. ¿Quién va a ser el candidato del polo a la alcaldía? Esa es otra pregunta. Estamos trabajándolo y ya han salido algunos nombres que tienen muy preocupados a la contraparte. ¿Tiene usted una lista, así sea de 4 o 5 nombres que pueda poner sobre la mesa? Tenemos una lista corta, no son 5 nombres, son 3, pero yo me abstengo porque no tengo todavía autorización para contar. Suélteme alguno de los 3. No me atrevo por la reserva de vida en un proceso estratégico de campaña electoral. No va a haber en todo caso ninguna alianza con Gustavo Petro, me imagino. Bueno, hasta el momento uno no la ve factible. Ahí hay unas distancias muy difíciles de superar. ¿Usted cree que Mockus va a ser candidato? Pero yo digo que en materia de política lo importante es la consecuencia. ¿Usted cree que Mockus va a ser candidato? Él no ha dicho que no. Pero son o Petro o Mockus, ¿o cree que pueden ser ambos? O Petro, o Mockus, o Gina. O Gina. Muy bien, muchas gracias, alcaldesa. Le deseo la mejor de las suertes ahora, en pocos días, cuando se posesione usted y asuma las riendas de esta ciudad tan compleja y tan difícil. Gracias. El tema de la corrupción es ciertamente la gran preocupación ciudadana. Le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos hoy en versión libre con la doctora Clara López Obregón, presidenta del Polo, futura alcaldesa de la ciudad. Excepto que yo me equivoque, espero que no. Y aquí nos veremos el próximo martes en versión libre. Soy Rafael Nieto. Hasta luego.